Claude Bernard, el padre de la fisiología moderna, definió el medio interno como el líquido extracelular de los organismos pluricelulares. El medio interno está constituido por el plasma sanguíneo y el líquido intersticial. Entre ambos existe una barrera endotelial. El medio interno está separado del medio ambiente por la barrera epitelial de la piel y mucosas y por una capa de microbios comensales denominada microbioma situada en la superficie de la barrera epitelial. El espacio intersticial no es únicamente un espacio líquido, contiene además la matriz extracelular, una red tridimensional de macromoléculas proteicas y polisacáridos ensamblada y desensamblada localmente por las células de los tejidos. Esta matriz se encuentra anclada a receptores de la membrana celular, principalmente integrinas, que unen la matriz al citoesqueleto celular. La matriz extracelular transmite señales del medio extracelular hacia el interior de las células y en dirección opuesta. La composición del medio interno no es homogénea en todo el organismo. Por ejemplo, es muy distinta en el sistema nervioso y varía además en diferentes situaciones fisiológicas. La piel confiere protección mecánica al organismo frente a agentes físicos como la radiación ultravioleta que daña el ADN de las células y frente a agresiones de tipo mecánico, químico o biológico. La barrera epitelial de la piel y mucosas resulta esencial en los mecanismos de inmunidad innata frente a los agentes invasores del medio ambiente. Las células epiteliales, además de una barrera mecánica, constituyen una barrera química protectora gracias a los péptidos antimicrobianos que segregan. La piel resulta también esencial para el intercambio de calor con el medio ambiente y para limitar la pérdida de agua del medio interno por evaporación. Un gran número de microbios, el denominado microbioma, vive en la superficie de la piel y mucosas que delimitan el medio interno. Si consideramos el número, no la masa, de las células del organismo humano y el número de microbios que viven en él, numéricamente somos microbios en un 90%. La mayoría de genes que se expresan en nuestro organismo no se encuentran en los cromosomas, sino que son genes del microbioma. El microbioma humano actúa como una barrera, como un filtro entre el medio interno y el medio ambiente, más allá del epitelio de la piel y mucosas. Moléculas del medio ambiente, antes de entrar en el medio interno, interaccionan con el microbioma, donde pueden ser metabolizadas, secuestradas o excluidas. El microbioma intestinal participa activamente en la función digestiva. Algunos emulsionantes utilizados en los alimentos afectan negativamente al microbioma. La exposición a emulsionantes aumenta el riesgo de inflamación. El estado del medio interno es también importante para mantener el microbioma. Además de actuar como un filtro entre el medio interno y el medio ambiente, el microbioma resulta esencial para la maduración y función del sistema inmunológico. El tratamiento perinatal con antibióticos puede afectar la inmunidad. Es, por lo tanto, importante analizar las características del microbioma normal y evitar su destrucción por el uso indiscriminado de antibióticos u otros agentes. En contraste con la inmensidad del medio ambiente de un organismo unicelular, las células de un organismo pluricelular viven en el volumen reducido del medio interno. Del agua corporal, 2/3 se encuentra en el interior de las células y solo 1/3 en el medio interno. Las células de un organismo pluricelular son como un pez más grande que el agua de la pecera. En un medio interno de volumen tan reducido, los sustratos metabólicos se agotan rápidamente y los productos catabólicos se acumulan, lo que obliga a la continua renovación del medio
interno mediante un conjunto de funciones denominadas funciones vegetativas, función circulatoria, respiratoria, renal, digestiva, etc. Las funciones vegetativas mantienen relativamente estable la composición del medio interno y de esta manera garantizan la supervivencia del organismo. La barrera epitelial que separa el medio interno del medio ambiente está especializada en funciones de intercambio, función cutánea, respiratoria, renal y digestiva. Estas funciones renuevan continuamente la composición del medio interno. El líquido del medio interno pasa reiteradamente a través de los sistemas de intercambio gracias a la función circulatoria. El plasma sanguíneo es una disolución de electrolitos, proteínas, glícidos y lípidos en la que se encuentran suspendidas las células de la sangre. El plasma circula por los vasos sanguíneos y cuando llega a los capilares fluye a través de la barrera endotelial hacia el espacio intersticial. El líquido intersticial es una disolución de composición parecida a la del plasma que rodea las células de los tejidos y fluye hacia la luz de los capilares linfáticos y a través de estos vasos que desembocan en el sistema venoso vuelve de nuevo al plasma sanguíneo. El medio interno se encuentra así en continuo movimiento gracias a la función circulatoria. La función del sistema circulatorio consiste en desplazar la sangre dentro de los vasos sanguíneos y el líquido intersticial a través de los vasos linfáticos. El corazón desplaza en reposo un volumen de sangre de unos 5 litros, denominado volumen minuto. Los factores determinantes directos del volumen minuto son el volumen expulsado por el corazón en cada latido, llamado volumen sistólico, y la frecuencia cardíaca. La sangre consiste en una suspensión celular de eritrocitos, leucocitos y plaquetas en un líquido denominado plasma sanguíneo. El plasma contiene proteínas y solutos de bajo peso molecular. La sangre está especializada en funciones de transporte y defensa. Transporta sustratos metabólicos, productos catabólicos, calor e información. La sangre se mantiene fluida dentro de los vasos y no sale de los mismos gracias a una función denominada hemostasia. El sistema respiratorio desplaza cada minuto un volumen de aire hacia los pulmones denominado ventilación. Gracias a la ventilación se realiza el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. Los factores determinantes directos de la ventilación son el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. En reposo, el volumen corriente es de unos 500 mililitros y la frecuencia respiratoria de 12 a 14 por minuto. La ventilación pulmonar es de unos 7 litros por minuto. Si la ventilación y el volumen minuto cardíaco son adecuados, se realiza el intercambio de gases en los pulmones y, en consecuencia, la presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio pasa a ser una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y la presión venosa de CO2 de 45 milímetros de mercurio pasa a ser de 40 milímetros de mercurio. La sangre que sale de los pulmones es transportada por el sistema circulatorio a los tejidos donde se realiza el intercambio de gases entre la sangre y las células, la llamada respiración interna. La función renal regula el agua y electrolitos del medio interno. Unos 180 litros de agua son filtrados diariamente en los riñones. La mayoría de este volumen se reabsorbe. La diferencia entre filtración y reabsorción constituye la denominada diuresis, es decir, el volumen de orina producido en 24 horas, alrededor de 1-2 litros.
Con la gran cantidad de líquido filtrado, se eliminan por la orina productos catabólicos que no son reabsorbidos. Además de la filtración y la reabsorción, los riñones pueden transportar sustancias desde el plasma sanguíneo al líquido tubular. Este proceso se denomina secreción. La excreción renal de una sustancia por la orina es el resultado del balance entre la filtración, la secreción y la reabsorción. Mientras las funciones circulatoria y respiratoria son imprescindibles a corto plazo, minutos, la función renal es necesaria para la supervivencia en una escala temporal distinta, días, haciendo imprescindible la diálisis o el trasplante renal en casos de insuficiencia renal. La coordinación entre las diferentes funciones vegetativas se establece gracias a los sistemas de comunicación intercelular. La comunicación local entre células vecinas implica la liberación de moléculas por una célula que interaccionan con receptores de células vecinas. Es la denominada comunicación paracrina. Las moléculas liberadas pueden encontrarse en el interior de microvesículas y de exosomas que contienen diferentes tipos de RNA y otras moléculas capaces de transmitir información entre células. La información contenida en las microvesículas y los exosomas puede circular por la sangre y actuar sobre tejidos distantes. Localmente, dos células en contacto pueden comunicarse directamente a través de moléculas de la membrana celular. Es la denominada comunicación transcrina. La matriz extracelular transmite también información entre las células de un tejido. La comunicación a larga distancia puede establecerse mediante hormonas liberadas a la sangre por las denominadas células endocrinas. Las hormonas llegan a los tejidos donde interaccionan con receptores de las células efectoras. Es la denominada comunicación endocrina. Otra forma de comunicación rápida a distancia consiste en la transmisión de señales eléctricas que recorren las células nerviosas y generan señales paracrinas, neurotransmisores, en los contactos que las neuronas establecen entre sí o con células efectoras. Walter Cannon, 50 años después que Claude Bernard introdujera el concepto de medio interno, propuso el término homeostasis. La homeostasis es la capacidad del organismo de mantener el valor de las variables del medio interno dentro de un rango compatible con la supervivencia en diferentes circunstancias fisiológicas. La temperatura, el pH, la osmolalidad, la glucemia, la presión arterial y muchas otras variables fisiológicas se mantienen en el rango fisiológico gracias a la homeostasis. Las variables del medio interno no se mantienen estrictamente constantes como consecuencia de la homeostasis, sino que en diferentes situaciones fisiológicas fluctúan dentro de un rango de valores compatible con la supervivencia, tal como hemos indicado, y la mejor adaptación del organismo. Cuando se desvían determinadas variables del medio interno, sensores de las variables desviadas detectan el cambio y lo transmiten a un centro de control. La desviación detectada es comparada en el centro de control con un valor de referencia y el error observado activa un sistema efector que mantiene el valor de la variable dentro del rango normal característico de cada situación fisiológica. Así ocurre, por ejemplo, cuando los quimiorreceptores periféricos detectan una hipoxemia. La hipoxemia induce hiperventilación y ésta corrige parcialmente la hipoxemia. Diferentes variables son reguladas por el mecanismo de retroalimentación o feedback.
los valores de otras variables, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, no son detectados por sensores y son regulados por otros mecanismos. El rango de oscilación cambia en diferentes variables en diferentes situaciones fisiológicas. Es muy estrecho en el caso del pH, de la potasemia o la osmolalidad. En el caso de la glucemia es muy estrecho durante el ayuno, pero es más amplio después de una ingesta. El rango de oscilación puede seguir ritmos horarios a lo largo del día, los llamados ritmos circadianos. Los sistemas de regulación muestran prioridades en el mantenimiento de determinadas variables, aunque ello implique la desviación de otras. Por ejemplo, la homeostasis regula el pH, permitiendo la desviación de la presión arterial de CO2. Durante el ejercicio intenso, aunque el consumo de glucosa aumenta en el tejido muscular, la glucemia no disminuye, sino que más bien aumenta. En esta situación, la producción hepática de glucosa es mayor que el consumo de glucosa en el tejido muscular. Cuanto mayor es la intensidad del ejercicio, mayor es la discrepancia entre producción y consumo, sobre todo al comienzo del ejercicio. El aumento de la producción hepática de glucosa se debe al aumento de la actividad de centros motores del sistema nervioso central. Por eso se denomina orden motora central. La producción de glucosa está regulada en este caso por un mecanismo llamado de feed-forward o de anticipación. La concentración de glucosa plasmática no disminuye porque el aumento de producción hepática se anticipa al descenso. Lo mismo ocurre con la presión arterial de oxígeno. A pesar del aumento del consumo de oxígeno en los músculos, durante el ejercicio no disminuye la presión arterial de O2 debido a la hiperventilación que se anticipa la caída de la presión de oxígeno. La actividad de los centros motores del sistema nervioso central produce la hiperventilación. Si la concentración plasmática de glucosa desciende durante un ejercicio prolongado, se pone en marcha una potente respuesta de feedback que aumenta la producción hepática de glucosa y permite mantener la glucemia. Si la presión arterial de oxígeno disminuyera en un ejercicio prolongado, aumentaría la ventilación pulmonar por un mecanismo de feedback. La homeostasis del organismo requiere la homeostasis celular y viceversa. La homeostasis celular permite la supervivencia de las células frente a agresiones del medio ambiente o de su propio metabolismo que alteran el ADN y las proteínas. Si las alteraciones que ocurren no pueden ser reparadas, las células responden con programas de senescencia mitótica, dejan de dividirse, o de muerte celular. De esta forma se impide la transmisión de las alteraciones a las células hijas, pero en el caso de la muerte celular disminuye el número de células. La reposición de las células requiere mecanismos de regeneración a partir de células madre que son esenciales para la homeostasis celular y la homeostasis del organismo. Recientemente se ha propuesto un posible mecanismo de regeneración de la piel inducida por una lesión celular previa que ilustra los mecanismos de regeneración de los tejidos. La lesión celular provoca la liberación de RNA de doble cadena que es detectado por las células vecinas gracias a la existencia de sensores de daño celular como los receptores TLR3. La interacción del RNA de doble cadena y del receptor TLR3 activa los factores de transcripción STAT3 y NF-κB y en consecuencia aumenta la expresión del aldehído deshidrogenasa ALDH1A3 que sintetiza
ácido retinoico. El ácido retinoico activa genes inductores de células madre e inhibe la expresión de genes inductores de diferenciación celular. Este mecanismo resulta crítico para la regeneración celular. Los experimentos se han realizado en un modelo experimental de regeneración de los folículos pilosos de la piel. Las referencias bibliográficas de este capítulo pueden consultarse en el documento adjunto al vídeo.